Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer hablando de algo muy interesante. Y es que muchas veces nos centramos en los demás y no miramos cómo estamos nosotros. Y es muy importante tener una autoestima alta, a ver hasta qué nivel, porque si te pasas de nivel, igual te pasas también de juego. Vamos a hablar de este tema con nuestra sexy psicoanalista de cabecera que viene verde como estamos aquí en el campo donde están los brocales, Laura López. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Buenas tardes, Roxy, ¿cómo estás? Yo cuando te he visto llegar he dicho, no sé si es una plantita preciosa o es Laura López. No, menos mal que hablamos y no somos plantas, somos seres humanos y aquí hay que hablar. Laura, la importancia de tener la autoestima alta, ¿cómo de importante es en nuestro día a día? Bueno, es muy importante, ¿por qué? Porque está relacionado tanto con el amor como con los logros. Y también está relacionado con cómo aceptamos vivir, porque muchas veces la autoestima o la baja autoestima está muy implicada en ese miedo a vivir, a entregarnos a las cosas, a separarnos de ciertos ideales. Y me parece también interesante, Rosana, que hagamos también una marca ahí de que es importante decir que el que uno sienta una cosa no quiere decir que sea la realidad. Vemos que hay un desajuste entre lo que uno siente y la realidad. Y ahí, claro, la autoestima tiene mucho que ver, ¿no? En el sentido que muchas veces uno siente que no es capaz de nada, que no puede hacer ciertas cosas, que tiene miedo, inseguridad. Y claro, una cosa es lo que uno siente y otra es la realidad, porque muchas veces es como una barrera, como un disfraz de esa dificultad de separarse de ciertos ideales, de que a lo mejor somos muy exagerados en esa autoexigencia, en la que hay un ideal, en la que uno se queda más en la imagen y no da cuenta de que para conseguir esa autoestima está relacionado con el amor, con el sentirnos amados y también con amar, con obtener ciertos logros. Y hay personas que se quedan como en la barrera de la vida, sintiéndose incapaces cuando realmente es por esa dificultad de entregarse a hacer y abandonar esos ideales, darse cuenta que no somos sin otros y que si uno puede, los demás podemos, pero claro, uno en cierta manera pues tiene que separarse de ese ideal y bueno, dar cuenta que las capacidades se adquieren, ¿no? Nadie viene hecho, ¿no? No somos perfectos ni completos. Claro, cuando tú me has dicho hoy vamos a hablar de la autoestima, yo obviamente me he ido directamente a la parte física, pero claro, Sí. según ibas hablando y digo, claro, no es que la autoestima no solo es en la parte física de cómo te ves en el espejo, es en lo que te pienses que tienes de capacidad para afrontar las cosas. Si tienes una autoestima alta de que eres capaz de afrontar el día a día o de los retos que te vayas planteando, sí, eso también es autoestima. Claro, lo que pasa que también, en lo que has dicho de lo físico, es muy interesante porque, ves, es la imagen que tenemos en el espejo. Y hay muchas experiencias, muchos experimentos hechos, ¿no? De, por ejemplo, se ponen detrás de un biombo y te dicen, descríbeme para pintarte, y vemos que el relato que uno dice de sí mismo, no lo he visto. El relato que es súper interesante porque el relato que uno dice de sí mismo, claro, ves cómo está súper distorsionado, porque uno tiene una imagen de sí mismo de una manera y la persona te ve de otra, ¿no? Entonces también es ese salto, no es tanto la percepción física, porque también es psíquica. Lo físico también es psíquico. Además, uno cuando sale a la calle, uno no se ve, ¿no? Que también es el reflejo que tenemos hacia los demás y que la imagen que uno tiene de sí mismo está muy distorsionada con la realidad muchas veces y tiene que ver con esa distorsión también de esa relación infantil que tenemos con nuestro narcisismo, ¿no? Que a veces uno, pues claro, de pequeño uno se creía el centro del mundo, ¿no? Y también en esos ideales uno que a veces se distorsiona y esa inseguridad también que decimos, pues tiene que ver con la incapacidad, con ese miedo a vivir, que muchas veces no nos podemos separar de los ideales, ¿no? Claro, pero muchas veces no solo es que me estaban viniendo varias imágenes. Y bueno, a la y la envidia también, perdona Roxy, porque muchas veces es como si uno se comparara constantemente con los demás, ahora sí, que estamos en las redes sí. sociales, ¿no? Que sabía que me ibas a decir también algo de eso, ¿no? De las redes sociales, en que uno se compara con el otro y atribuye que el otro puede más que uno y que es mejor, ¿no? Ahí podemos decir que en el fondo estamos en esa forma de pensar la vida, como que el otro está completo y yo no, también cierta envidia en la que uno no es capaz de dar ciertos pasos, ¿no? Que es un poco estructural, pero que hay personas que se quedan más fijadas a ese yo no puedo, el otro sí puede y yo no, ¿no? No iba a ir por ahí, pero más Sí. o menos por ahí en la pregunta que te iba a hacer, y es que, claro, hay gente que, esa es mi percepción y yo creo que más gente coincide conmigo en lo que yo estoy viendo en ese momento en concreto. Me refiero a gente que no es nada fotogénica, Sí. es muy guapa en persona, Sí. y luego tú le haces una foto y dices,
que no eres ni tú. Ajá. O sea, que a la visión también, o sea, no solo es que nos veamos distorsionados en el espejo, es que Sí. la cámara muchas veces distorsiona, porque si mucha gente coincide en que tú no eres fotogénica porque eres mucho más guapa en persona y es que cambias totalmente en la foto, la cámara está distorsionando. Ah, pero te voy a decir una cosa también. Dime. Es interesante eso también que trae, porque claro, vemos que somos en relación con otros. ¿Quién hace la foto? ¿Cómo me pongo yo? También es sacarle el máximo partido a ti, a las diferencias que hay en ti, ¿no? Porque el ser fotogénico o no también depende de tu mirada, de tu pose, de cómo el otro... Hay una cámara, pero también hay quien hace la foto, ¿no? Es decir, que vemos cómo se ponen en juego un montón de significantes que tienen que ver también con nuestra actitud en la vida, ¿no? Con nuestra actitud podemos decir, bueno, que a veces uno culpa a los demás o a sí mismo, ¿no? Y es también como tú estás frente a la realidad. Además vemos cómo hay que marcar las diferencias, sino que queremos estar en el mismo patrón, todo el mundo igual, ¿no? Y vemos también cómo hay gente que tiene ese carisma, ¿no? Cómo saca partido de algo que le caracteriza y que le es diferente, y en lugar de ocultarse detrás de eso, que lo puede llamar como un defecto, como un complejo, hay gente que vive acomplejada, y otros que sacan el máximo partido de esas diferencias. Y ahí me parece que está la clave, es introducirnos también en esas diferencias, marcar las diferencias, que es lo que nos enriquece. Entonces uno puede decidir, o se esconde bajo un ideal que no existe, o saca partido de eso y echa para adelante, ¿no? Y toma de eso una seña de identidad y de marcar otro camino diferente, ¿no? Las diferencias es lo que nos va a enriquecer. Entonces, ni es la cámara ni es uno, es un producto de ambas cosas, ¿no? También uno, dependiendo de la actitud, del deseo, ¿no? De cómo lo planta en la vida, ahí uno ve cómo va por todas y lo consigue, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que luego también, luego hay otra combinación, tenemos que tener en cuenta que no somos sin otros, que los logros mayores son entre otras personas. Si uno se cree solo individualista no consigue nada, en cambio si estás en un equipo, si sois fuertes todos, lo que a uno le falta, el otro, digamos que lo compensa, ¿no? Y siempre somos carentes, siempre nos va a faltar algo. Mira, estaba yo pensando también ahora que a mí, mis amigas siempre me dicen, es que tú quedas muy bien en las fotos y nosotras salimos digo, es que yo desde que sale el móvil del bolsillo ya estoy posando. Me quedo quieta como una estatua de sal. Claro, ellas empiezan, no, échate para allá tal. Y yo sí, o sea, ellas a lo mejor le dicen al fotógrafo o a la fotógrafa, échate para allá tal, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, chicas, así bien. Y ellas están a lo suyo y yo así todo el rato. Quieta, vaya. Tú es que eres muy seductora, Susana. No, yo es que digo, es que luego sé lo que pasa, sales en la foto, y digo, no, y me acuerdo, es cuando fui a Viena, sí, estaba en una foto que estoy con unos señores que la gente se piensa que son los músicos de la ópera, no, eran unos señores que iban a la ópera. Me dicen, bueno, entonces español, ellos eran alemanes pero hablaban español. Española, pero tú de dónde eres, y yo, eso no te queda en la foto. Pero ahí es interesante también, vamos a tomarlo como ejemplo, ¿no? Porque también ahí podemos hablar también de las funciones de cada uno, porque ahí decimos lo que estamos distorsionados en la realidad. Cuando toca una cosa, toca una cosa. No vale ponerse a pensar y a desvalorarse, ¿no? A caer en esa rumiación del pensamiento. Lo importante es hacer. Y hacer tiene que ver con despegarte de ti mismo. Porque cuando tú estás en una función, estás en un trabajo, tienes que despegarte de ti mismo. No vale esa personalidad, sino que vale esa función, lo que te toca hacer en cada momento. Y hay veces que hay como desvíos, distorsiones, donde uno no está donde tiene que estar. Y ahí yo creo que también eso es lo más importante, ¿no? Es separarnos de de esos sentimientos, de ciertas frases, ¿no? Que al final es como que si te secuestrara de la realidad, ¿no? Y muchas veces también lo vemos en esto de la autoestima, me parece también muy interesante, porque hay personas que cualquier cosa que le dices se lo toman como un agravio, ¿no? A lo mejor no le contestas al momento, uy, ya se hieren su autoestima, ¿no? Es demasiado esa sensibilidad, ¿no? Es como que no toleran que haya un no, que haya una espera, que haya ciertos límites, enseguida se sienten como desatendidos, como desamados, ¿no? Entonces ahí también había que trabajar. Claro, o atacados. Entonces había que trabajar ahí esa tolerancia o esa intolerancia que uno tiene hacia los demás. Porque demasiada autoexigencia con uno mismo también refleja demasiada exigencia hacia los demás. Y eso también produce rechazo. Porque no dejas pasar ni una, ¿no? Es como que abres la boca y tiene que estar alguien ahí corriendo para atenderte, ¿no? Y claro, eso también hay que trabajarlo. Lo acabo de vivir, Laura. Sí, ¿no? Lo acabas de vivir. Yo sabía, sí que estamos muy conectadas, Rosana. Sé que muchas veces ya hablamos mucho y ya sabemos, ¿no? Que muchas cosas. Nos ha pasado en un grupo que de repente nos estábamos riendo unas
y nos estábamos riendo de una cosa en concreto. Sí. Y ahora vino otra que se sintió ofendida porque pensaba que nos estábamos riendo de ella. Y ya empezó a crear un ambiente de crispación y de tensión. Y después, a la hora y pico, a las 2 horas, dice, es que os quería preguntar porque en este momento tal... Y dice, claro. Que no eres el centro de atención de todo. Claro. Nos estábamos riendo de una ensalada. O sea, pero ves como muchas veces la realidad la distorsionamos. Claro. Porque tiene que ver con nuestros deseos, con nuestros complejos, ¿no? Y muchas veces hay escenas que aprovechamos de la realidad para sacar todo eso, que en realidad es un conflicto que tenemos con nosotros mismos. Entonces la autoestima tiene que ver también con la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestros complejos, con nuestros conflictos. Y claro, es como que inconscientemente aprovechamos cualquier situación, ojo, inconscientemente no sabemos de eso, sino que lo padecemos y tomamos esa mínima cosa de la realidad como si le pusiéramos un zoom, boom, la ampliamos y ahí es donde nos sentimos heridos. Aprovechamos eso para sacar realmente las heridas que ya hay en nosotros. Y claro, hay un montón de malentendidos en los grupos, en las relaciones, porque es como uno que hace ese zoom de ciertas situaciones donde no deja pasar una, donde eso que toma lo toma como algo personal, ¿no? Entonces eso es un trabajo que hay que hacer porque te dificulta un montón las relaciones, nunca te ves válido, cualquier cosa que se diga siempre la tomas como que es para ti, ¿no? Y entonces se hacen muy difícil las relaciones. Entonces lo que hay que hacer es trabajar también esa relación con uno mismo, porque uno padece de ciertos complejos que toma de la realidad situaciones para aprovechar, para sacar ese lado en el que hay cierto masoquismo, en el que también hay una intolerancia a los demás, una intolerancia a sí mismo. ¿Cómo vas a pretender amar a los demás si tú no te amas a ti mismo, ¿no? Y también está relacionado con ese amor a los demás, ¿no? Hay algo que no toleras y que también tiene que ver contigo mismo, ¿no? Claro, y efectivamente hay una cosa que tú has dicho que me parece muy interesante, que al final lo que generas es que la gente se separe de ti. Claro, claro, lo que produce es rechazo, ¿no? Pero Sí. también ese rechazo No quería contigo volver a mismo. decir la palabra rechazo, sí, efectivamente, producen rechazo. Claro, claro, es como que no tolera ciertas diferencias, que también bromear, ¿no? Que a veces el bromear, el sentido del humor, habla de nuestro grado de salud mental, porque si uno es capaz de reírse de cualquier cosa, ya la otra persona va a ir contigo de otra manera, ¿no? Pero si lo tomas todo como muy a rajatabla, eres muy rígido, muy rígida, muy inflexible, al final, claro, ¿quién se va a Pero querer ¿sabes, acercar, lo no? gracioso? Que luego van de en plan de, yo me adapto a todo. Ajá. No. Claro, es que una cosa es lo que uno dice, estamos muy distorsionados en nuestra imagen, ¿no? Porque una cosa es lo que uno dice de sí mismo, pero para conocernos a nosotros mismos es los actos, es lo que se produce en nuestra realidad. Ahí nos va a dar pistas de cómo somos. No quiere decir, porque la conciencia nos engaña. Yo te digo, mira, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuál, pero luego en tu realidad no se refleja eso. Ojo, cuidado, porque estamos sobredeterminados, estamos guiados por algo que va más allá de lo que creemos que somos, que es lo inconsciente, ¿no? Que es aquello que desconocemos ser, pero que guía nuestros pasos. Hay frases, hay formas de pensar que por mucho que te digan y pautas y cosas, es que no es eso, es tu mentalidad, tu forma de pensar que es inconsciente, no lo puedes evitar, es una manera de ponerte en tu vida y que tiene que ver con eso, con esa autoestima que tiene que ver con el amor que nos sirve para sobrevivir y que también es necesario amar, ¿no? El sentirnos amados, los logros que hacemos en nuestra vida, cómo nos posicionamos en el mundo más allá de quiénes somos o no somos, ¿no? Porque ya vemos que cualquier mínima cosa que para uno es un defecto, para otro es una virtud enorme, ¿no? Y hay veces que hay personas que viven como amebas, es decir, que se pegan al otro y renuncian a cómo son para ser como creen que el otro quiere que sea. Entonces al final terminas no siendo ni tú y al final esa persona también termina dejándote, ¿no? Porque es como que pierdes el brillo que, Claro. que te atrajo en un primer momento, ¿no? ¿De dónde vienen esas inseguridades, ese rechazo, esa autoexigencia? O sea, al final el rechazo es lo que generas en los demás, pero ¿de dónde vienen? Por lo general, ¿de la familia, de vivencias de la infancia? Bueno, lo que pasa es que seríamos un poco egoístas, ¿no? De culpar a la familia, ¿no? Porque claro, la familia hace lo que puede, pero luego cada uno se tiene que hacer responsable. Ahí está, en ese sentido, la actitud que uno toma frente a las cosas que le pasan en la vida. Si aprendemos a echar balones fuera, a no implicarnos que las cosas de la vida nos pasan porque nuestro deseo está ahí, porque hay una manera nuestra de pensar, de posicionarnos en la realidad que nos hace repetir una y otra vez la misma historia, pues bueno, entonces nos quedamos en plan de víctima.
Pero claro, sí que es cierto que venimos de una familia, pero ojo, ese es el primer germen. Luego está en nosotros la posibilidad de transformarnos. Entonces, ¿de dónde nos vienen esas inseguridades? También por ese miedo a vivir. Hay personas que son incapaces de entregarse a la vida, de tolerar que no son perfectos, ¿no? Y que las cosas llevan un aprendizaje, que no somos sin otros, que muchas veces, claro, esa inseguridad es porque uno no puede tolerar equivocarse, hacer ciertos pasos en su vida con otras personas, ¿no? Renunciar a su narcisismo, ¿no? Y decir que lo que uno pensaba no es, ¿no? Que muchas veces vienen otras personas a recordarte que no es como tú piensas, ¿no? Que tal vez haciéndolo de esta otra manera podemos conseguir otras cosas, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se ponen en juego frente a esa inseguridad y que también tiene que ver con esas raíces infantiles, en el sentido de que el niño es muy narcisista, ¿no? Y tiene que renunciar a ciertas tendencias para poder convivir con los otros. Y a veces como si uno se quedara clavado ahí y no pudiera avanzar, porque avanzar conlleva, pues bueno, renunciar a algunas cosas, dejar atrás pues esos ideales, ¿no? Relacionarse con otras personas, abandonar ese yo, ¿no? Tan rígido, amar también, que es muy importante, ¿no? Más allá de uno mismo, ¿no? Poder amar a los demás, que es también pues dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Que eso es una frase que dice Lacan, pero que es muy bonita, en el sentido de que no tienes que querer a las personas que están próximas a ti, sino que muchas veces hacer algo más allá, además de a ti mismo, ¿no? Esos valores humanos que nos permiten estar con otras personas, y vemos en este mundo que a veces está tan incivilizado, ¿no? El poder dar ese ejemplo, ¿no? Y querer a alguien más allá que no sea de tus lazos familiares, pues es un grado de salud también, ¿no? De salud y de valores humanos. ¿Llegan a darse cuenta esas personas que tienen ese problema y que tienen que salir de ese bucle? Bueno, de alguna manera uno se da cuenta, pero no se da cuenta. En el sentido de que hay veces que se nos repiten ciertas cosas y claro, no puede ser que siempre te pase lo mismo, ¿no? Uno tiene que dar cuenta de alguna manera que si eso se me repite siempre y me pasan las cosas de la misma manera, algo tiene que ver conmigo, mi deseo está implicado ahí, ¿no? Aunque yo lo rechace, ¿no? Lo que se produce en mi vida, yo soy agente de mi vida. Yo soy responsable en cierta manera, aunque yo no lo pueda manejar. Hay algo en mí que tiende a ponerse en ese lugar sin darme yo cuenta, ¿no? Por eso, en ese trabajo psicoanalítico que hacemos, es ayudarle a conocerse realmente y a transformar algunos aspectos que tienen que ver con frases, con reacciones infantiles, con fijaciones a determinadas formas de pensar, ¿no? Que te impiden desarrollar una vida mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué quiere el ser humano? Pues queremos ser felices, pero ¿a qué tienes enlazada esa felicidad, ¿no? A veces estamos más en el individualismo y en el querer ser yo solo, en querer alcanzar cosas que realmente no nos dan la felicidad, ¿no? Cosas materiales o eso, un rechazo también a los demás, a no cambiar nosotros, ¿no? Porque también toda la relación que tenemos con nosotros mismos y los demás depende también de la capacidad que tengamos de sustituir y de transformarnos a nosotros, ¿no? Porque alguna vez toca ya decir, esto no me sirve para vivir, ¿no? Hay que transformarse. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, que vida solo tenemos una, hay que vivirla. Total. Así que hay que ser felices en esta, y quien crea en la reencarnación, pues que también disfruten esta vida, ¿no? Porque si, total, nadie se acuerda de la vida de dónde viene, si tenemos otra vida anterior, pero solo nos tenemos los recuerdos de esta, pues hay que disfrutar de esta. Hay que estar con los pies a la altura de los pies, hay que vivir esta, ¿no? Laura, dile a nuestros espectadores si se han sentido identificados de, pues a mí me pasa siempre lo mismo, al final la gente termina rechazándome o tengo otro tipo de problemas, creo que estoy llegando a un límite y antes de tocar fondo quiero ponerme en manos de un profesional. Claro. Laura, ahí tienes a los espectadores. Bueno, pues se pueden poner en contacto conmigo en el teléfono 610 86 53 55, visitar mi página web www.lauralopegarcia.com y que estamos activos en verano. Así que para empezar la temporada ya en septiembre vamos a tomar las pilas ahí, coger impulso y transformar algunas cosillas para vivir mejor. Gracias, Laura. Impulso además siempre para adelante, para atrás ni para coger carrerilla, dicen, ¿no?